Conversamos con Valeria Llerena, directora ejecutiva de la Red de Instituciones Financieras de Desarrollo, sobre lo que es educación financiera. Es una de las cosas, y para mí sigue siendo una asignatura pendiente que nunca nos dan en el colegio ni en la universidad. Y cuando sales de la universidad graduado buscando trabajo, no sabes llenar una aplicación para pedir un crédito en un banco, por ponerlo en cosas gruesas. Gracias por el tiempo para conversar con nosotros sobre cómo podemos empezar a ordenarnos, cómo podemos empezar a generar una cultura de orden financiero. Buenos días, Roberto. Muchísimas gracias por el espacio. Bueno, yo representando a la Red de Instituciones Financieras de Desarrollo, es una institución que viene trabajando ya desde hace varios años en promover la inclusión financiera como tal. Y parte de la inclusión financiera es una adecuada educación financiera. La inclusión financiera se conforma de varios pilares, desde cómo las personas acceden a un producto financiero, cómo usan este producto o servicio financiero de forma que les genere un bienestar, pero para eso tienen que estar educados financieramente y también para eso debe haber una normativa que es un paraguas que realmente permita o fomente o incentive a las instituciones financieras a colocar productos y servicios financieros para las diferentes necesidades de los usuarios como tal. Entonces, hoy hemos sacado un estudio que evidencia, como tú dices, que todavía existen varios temas en inclusión financiera. Hoy por hoy vemos que solo un 30% de la población puede acceder a un crédito, conociendo que el crédito es una herramienta sumamente importante para el desarrollo de las personas en cuanto a acceder a activos fijos, sobre todo de un monto más alto, emprender nuevos negocios, comprar, por ejemplo, más bienes, sus casas y demás. Entonces, realmente esto implica que hay muchas personas que quieren acceder a un crédito y no lo pueden hacer y tienen que recurrir al mercado informal. Y eso es lo que mucho vemos, porque también, si bien es cierto la estadística que tú muestras, solamente un 30% tiene acceso a un crédito. Ahora, la otra pregunta es, de ese 30% que tiene acceso a un crédito, ¿sabe exactamente elegir qué tipo de crédito es el que debe tomar? Porque a veces confundimos y por la facilidad agarramos un crédito de consumo para hacer un crédito de inversión o viceversa, o tomamos un crédito hipotecario y utilizamos el dinero para destinarlo al consumo y empezamos a cruzar papas con peras. Bueno, la verdad es que de eso se encargan un poco más las entidades financieras. Si es que ese 30% que tiene su crédito en la institución financiera formal tiene la garantía de que la entidad financiera le ofrezca el tipo de crédito que necesita. Para eso deben desarrollarse metodologías crediticias adecuadas, la entidad tiene que identificar para qué va dirigido el crédito, si va para un tema de microcrédito, de un tema de su negocio, si es que, obviamente, si es que es una empresa comercial para una empresa comercial, si es que es un crédito hipotecario, la entidad financiera tiene que saber que es un crédito hipotecario porque queda la vivienda como hipoteca, igual si es que es un crédito de consumo. El problema es para aquellas personas que no acceden a este crédito. ¿Por qué? Porque ahí volvemos al tema de educación financiera. Educación financiera sí es uno de los factores que predominan o preliminares para que todas estas personas estén excluidas del sistema formal. ¿Por qué? Porque primero el desconocimiento, muchas veces se tiene una idea equivocada o errónea de lo que son las entidades financieras, se las ve muy lejanas, se las ve inalcanzables, se las ve muy costosas, lo cual es totalmente incorrecto si comparamos el costo que tiene la informalidad como tal. Entonces, existe este concepto erróneo de cómo acceder a las instituciones financieras con un producto o servicio financiero que hace que yo tal vez prefiera recurrir a la informalidad como tal, sin saber, como digo, los costos que esto implica, no solo por un tema de tasas. Las tasas de la informalidad no se comparan con las tasas del sistema financiero, son muchísimo más altas, pero ni siquiera tienen comparación. Y aparte, la inseguridad que esto representa. Entonces, este desconocimiento también hace que las personas no elijan los productos correctos en el sentido de ¿para qué necesito un crédito? Necesito un crédito, como tú decías, necesito realmente esa cantidad, voy a poder pagar esa cantidad. Si bien las metodologías crediticias de la entidad te tienen que ayudar a determinar la capacidad de pago de la persona, pero hay muchas veces que las personas se endeudan más de su capacidad de pago porque piden un préstamo en una entidad, un préstamo en otra entidad, y después para cubrir esos préstamos tienen que pedir otro préstamo para pagar esos préstamos. Entonces también existe un tema de desconocimiento en cuanto al manejar ese dinero. Pero no solo nos quedamos en educación financiera. Creo que otro de los temas fundamentales que tenemos como país y que hay que trabajar, como te decía yo, que es parte de la inclusión y que se revela en este estudio que hemos sacado como Red de Instituciones Financieras de Desarrollo, es la parte regulatoria y normativa. Yo te cuento que son buenas noticias para el país como tal, que el país ya cuenta con dos estrategias, que es la Estrategia Nacional de Inclusión Financiera y la Estrategia Nacional de Educación Financiera.
Ok. Estas dos nacieron el año anterior. Nosotros como Red de Instituciones Financieras de Desarrollo hemos venido apoyando continuamente en su evolución y en su aprobación. La de educación financiera tiene el objetivo que tú decías al principio, el que ya los niños desde las escuelas, desde los colegios, empiecen recibiendo educación financiera. Sin embargo, esto es a largo plazo. Aquí vas a Claro. tener, cuando recién simplemente esto, va a tener niños graduados en 13 años que puedan recién empezar a manejar, digamos, adecuadamente sus finanzas, pero hay que seguir trabajando. Y los temas de inclusión financiera que se manejan en esta estrategia de inclusión financiera tiene que ver con muchos aspectos y eso es que los retos que hay que trabajar porque son todos los actores que están involucrados en los temas de educación. Desde el lado, por ejemplo, en el tema de tasas de interés es un tema importantísimo, por ejemplo. Hoy por hoy tú sabes que el Ecuador tiene como política un límite o un techo en las tasas de interés. Ujú. Sin embargo, esto no está reflejando adecuadamente la situación del mercado. ¿Qué hace esto? Es que si suben los costos para las entidades financieras, los costos de fondeo, mira que tienen que pagar ISD afuera por fondearse por el exterior, las tasas pasivas están más altas, la mora ha subido, pero ellos no pueden subir su tasa. Entonces, cuando no pueden subir su tasa, las entidades financieras dejan de colocar en aquellos segmentos que son más costosos, porque financieramente no pueden, no serían sostenibles si colocan en un segmento a pérdida. Entonces, en los segmentos que son más costosos dejan de colocar. ¿Por qué? Porque muchas veces es más costoso, la mayoría de veces, dar un crédito, dar 10 créditos de 1,000 que dar un solo crédito de 10,000. Claro, es por eso que la banca personal tiende a irse achicando y los bancos procuran ser mucho más banca de segundo piso, bancos más en la línea más corporativa, porque es mucho más eficiente a nivel del manejo de negocio. Ahora, Y también lo pero que pasa es que ya en las personas, en lo que es crédito consumo y microcrédito que está dirigido a personas, lo que pasa es que en lugar de incrementar más personas y más operaciones, lo que hago es incrementar los montos promedio. Entonces, coloco más crédito, pero en las mismas las manos. mismas personas. Y eso Entonces, hace que no se genere inclusión financiera. claro, el 70% sigue siendo el 70%, Exactamente. aunque aumente el monto de crédito otorgado. Ahora, ¿cómo hacer para incorporar, para, en muchos casos, a empezar por el tema de bancarizar a mucha gente que aún no está bancarizada en el país? No sé, ¿tienes tú la cifra? ¿Cuál es el porcentaje de gente que no está bancarizada aún? Sí, nosotros no hablamos de bancarización, acuérdate que ya tenemos ahora cooperativas y Es ONGs también y decir, todos hablamos de inclusión inclusión al financiera. sistema financiero. Sí, es la inclusión al sistema financiero, pero es correcto. Es lo que te comentaba. En nuestro estudio establecemos una diferencia entre acceso y uso. Cuando tú hablas de acceso, parecería que el país está sumamente avanzado en relación a los otros países del mundo y demás, porque tenemos un 86% de personas que acceden, es decir, que tienen al menos una cuenta. Sin embargo, cuando hablamos de uso, vemos que un 14% de esas personas que acceden no utilizan. Entonces, hablamos que si sumamos entre acceso y uso, más o menos 3 de cada 10 ecuatorianos, o sea, el 30% de la población no estaría incluido en el sistema financiero. Pero es importante destacar, y yo creo que, y nosotros como Red Institución Financiera estamos trabajando en un estudio posterior o en algún boletín que va a traer, porque incluso la situación es más crítica. Cuando nosotros hablamos de niveles de deuda, como te decía yo, nosotros hemos sacado también como Red, y invitamos también a leer un estudio sobre la deuda en el país, y vemos que existe un nivel de sobreendeudamiento en el país, ya donde ya podríamos tener algún tipo de alerta sobre el nivel de deuda que existe en el país, y eso se puede ver reflejado incluso en el número de operaciones por personas y también en el nivel crecimiento de esta cartera que no se puede pagar. Entonces, eso también hay que tomar en cuenta porque hay muchas personas que están incluidas en el sistema, que hoy cuentan en esas cifras, en ese 70% de personas que están incluidas en el sistema, pero que al dejar de pagar sus créditos, al caer con una mala calificación en los buros de créditos, pueden dejar de ser sujetos de crédito y van a ser excluidos del sistema financiero o reexcluidos y que no están contabilizados en las cifras de inclusión. Frente a eso te quiero preguntar, no tengo la cifra a la mano, pero normalmente en el tema ecuatoriano, Ecuador por principio siempre tenía una muy baja tasa de morosidad. Este, de lo que te escucho ahora se ha incrementado la cifra, es decir, porque lo habitual era una muy baja tasa de morosidad y además de incobrables estaba en el margen de error prácticamente. Sí, pero yo creo que todo también se suma con la situación económica, ¿no? Va de la mano y va de la mano con el país que tenemos un bajo crecimiento, que tenemos también problemas de inseguridad, que tenemos toda esta crisis económica que hemos venido viviendo los últimos meses en el tema baja de salarios y además que todo esto responde también a una situación post pandemia. No nos olvidemos que
las entidades financieras apoyaron muchísimo a la población en general con diferimientos de créditos y demás por temas de pandemia. Entonces también llega a reflejarse después de tanto, de todo este esfuerzo, en la situación real de las personas, cómo están ahorita, cómo están afectadas financieramente. Entonces, esto es un tema más sistémico y que también se ve reflejado del otro lado, porque cuando vemos, y también consta en nuestro estudio, el nivel de ahorro del país, vemos que el nivel de ahorro del país es muy bajo. Eh, entonces, nuevamente se ratifica por lo mismo. Sin embargo, volvemos al mismo tema, que esto también tiene que ver con temas de educación, porque cuando hablamos de ahorro, el ahorro implica un esfuerzo mayor, implica el poder, no solo, no, el ahorro no significa solo dejar lo que sobra, sino significa que las personas se comprometan en guardar algo como que fuera un gasto más obligatorio, de tal forma que esto permita cubrir también estos periodos de shocks negativos de la economía, como la pandemia, como un terremoto, como incluso como el desempleo, ¿no? Hay muchas personas que están en el desempleo y que realmente estos ahorros les permite cubrir esas etapas de la vida. Y eso es lo que busca la inclusión financiera, generar este bienestar de la persona, de que se sienta tranquila con sus finanzas en cualquier momento de su vida. Justamente lo que acabas de decir, y por el tiempo podríamos seguir hablando y ahondando en muchos conceptos, pero lo que acabas de decir es un concepto que me gusta a mí muchísimo. El ahorro no es guardar lo que te sobra, porque si estás esperando que te sobre, No te no sobra. te va a sobrar, no te va a Ujú. sobrar, o sea, sepamos que no te va a sobrar, pero tienes que destinar, al igual que tú pagas agua, luz, teléfono, ahorro. Tiene que haber un Correcto. valor, aunque sea de $1 mensual de ahorro, que te van a significar 12 al año y en 10 años vas a tener, no sé, $120. Va a servir de algo, pero tienes que tener destinado un valor. Yo te quiero agradecer muchísimo el tiempo y quiero, si la gente que quiera conocer más, saber más, dónde puede informarse sobre capacitación, información, formación financiera. Sí, bueno, te comento, nosotros como red venimos trabajando, tenemos programas de educación financiera, trabajamos con las entidades financieras como tal para que ellas también den capacitación a sus Ujú. usuarios en temas de educación financiera. Y yo les invito más bien a revisar nuestros estudios y también temas de educación como tal en la página web de la Red de Instituciones Financieras de Desarrollo, que es www.erfd.org.es. Te agradezco muchísimo el tiempo. Valeria Llerena, directora ejecutiva de la Red de Instituciones Financieras de Desarrollo, hablando justamente sobre eso, educación financiera en el Ecuador. Que tengas un excelente día. Muchas gracias, Roberto.